During break, I got to talk to a few people, Y durante el receso tuve la oportunidad de hablar con algunos. and it was very encouraging to me. Y a mí me anima mucho esto. I'm so reminded Porque me recuerda how we're a part of the family of God. que todos somos parte de la familia de Dios. And we have the same Father. Y tenemos todos el mismo Padre. And we want to continue on with the Lord. Y tenemos que continuar con el Señor. Jesus made an amazing statement in his teaching. En su enseñanza Jesús hizo una declaración increíble. They came to Jesus and said, your brothers and sisters or your family is waiting to see you. Vinieron con Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren verte. And he looked around the people that he was teaching. Y él se le quedó viendo a estas personas a quienes les estaba enseñando. And he said, who is my brother and my sister? Y preguntó, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Those who hear and do the word of God. Aquellos que escuchan y hacen la palabra de Dios. And we can hear and do the word of God Y nosotros podemos oír y hacer la palabra de Dios by God's ability. por medio de la habilidad que Dios nos da. Something that I share many times, Algo que yo he compartido muchas veces, that we can do the will of God because God does a work in our heart. es que podemos hacer la voluntad de Dios porque Dios hace una obra en nuestro corazón. He enables us to do that which is impossible. Él permite que logremos hacer lo que es imposible. It's only by His grace. Y solo lo logramos por su gracia, It's only by His ability. con su capacidad. And when we look at the scriptures, Y cuando observamos la escritura, yes, we must study. sí, por supuesto debemos estudiar. And we want to look at the original language. Y queremos ir al idioma original en que fue escrito. And we want to do all that's possible. Y queremos hacer todo lo posible. But God must open His Word. Pero es Dios quien debe abrirnos su palabra. I was sharing with someone at break time. Al receso estaba compartiendo con alguien And they were sharing how they read a certain portion of Scripture today. y me decía que había leído una porción de la escritura hoy. And they believed that God wanted to share new things out of it, but they weren't sure what. Y que estaba seguro de que el Señor quería mostrarle cosas nuevas, pero no estaba seguro qué eran. And I've shared how that happens with all of us. Y yo compartí con él que eso nos pasa a todos. Maybe we've read through a portion of Scripture many times, Tal vez hemos leído una porción de la palabra muchas veces, but we realize there's something new there that maybe we've not seen or understand. y luego nos damos cuenta de que hay algo nuevo que no hemos visto o entendido. And we pray and say, Lord, give us understanding. Y entonces oramos y le decimos, Señor, dame entendimiento. And God will bring understanding. Y Dios nos va a dar entendimiento. I have a spiritual, a natural type of that Yo tengo un tipo espiritual natural de eso that I'd like to share with you. que quisiera compartirles. At the place I work, En el lugar donde trabajo, I work on doors and locks a lot. yo trabajo mucho con puertas y cerraduras. And I'll have this lock that's not just a regular door lock, but a special door lock. Y tengo una cerradura, no es una cerradura común y corriente, es especial. And this has happened to me many times. Esto me ha pasado muchas veces. I'll take the door lock apart. Yo desarmo la cerradura de la puerta In a spring, and parts will just go flying. y cuando la abro salen volando las partes. And it's my job to make sure the door gets fixed before the end of the day. Y mi responsabilidad es que la puerta quede arreglada antes de que termine el día. And many times I'll look around and not be able to find the part. Y a veces estoy ahí buscando en el piso por todas partes y no puedo encontrar alguna de las piezas. And I'll pray Entonces me pongo a orar. and I'll look right at the part. Y cuando oro, inmediatamente encuentro la pieza And it's found and I can fix the lock. para que yo pueda arreglar la cerradura. Yes, that can be a coincidence. Puede ser que sea una coincidencia, sí.
But I've had many times where I've prayed and the Lord has shown me right where the part is. Pero en muchas ocasiones yo he orado e inmediatamente el Señor me muestra dónde está la pieza. I believe that's true with scriptures. Y yo creo que lo mismo pasa con la Escritura. That if we pray and ask the Lord to show us new things, where they're at and what they mean. Que si nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos muestre dónde está la enseñanza y cómo está, He will open up our Él understanding. va a abrir nuestro entendimiento. It may take time, Puede ser que tome un poco de tiempo, but the Lord will show us. pero el Señor nos va a mostrar. Now we were looking at types, Estábamos viendo los tipos and one thing we have to say concerning types, y algo que debemos decir respecto a los tipos that the scripture is full of types, es que la Escritura está llena de tipos. and in our interpreting the scripture, Y cuando interpretamos la palabra, we have to realize debemos darnos cuenta that all types are not perfect. que no todos los tipos son perfectos. God will sometimes even use an evil person A veces Dios va a usar una persona malvada and certain aspects about their life y algunos aspectos de su vida to represent a good person. para representar una buena persona. That's still a type in Scripture, Aún sigue siendo, de todas formas, es un tipo en la Escritura. but not everything about it is perfect. Pero no todo respecto a esa persona es perfecto. And as we study types, we'll see that. Y al estudiar los tipos vamos a darnos cuenta de que así sucede. Before break, we were speaking about how Moses struck the rock. Antes del receso estábamos hablando de cuando Moisés golpeó la roca. This happened in two different occasions. Esto sucedió en dos ocasiones diferentes. Let's look at Exodus 17, 1 through 7. Veamos Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo estuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? So that's where Moses struck the rock once. Esta fue la ocasión en la que Moisés golpeó la roca una vez. And that's a type of the Lord Jesus being struck once. Y este es un tipo del Señor Jesucristo que fue golpeado una vez. And out of the rock brought forth life. Y de la roca salió vida. Now, we read a long portion of Scripture, Leímos una porción larga de la Escritura and it was for a specific reason. y fue con una razón específica. The Scripture speaks of the children of Israel and these events, La Escritura nos habla del pueblo de Israel en estos eventos, that they're examples for us. que son ejemplo para nosotros. If we summarize this portion of Scripture, Y si resumimos esta porción, what did the children of Israel do? ¿qué hicieron los hijos de Israel? They murmured, they complained. Murmuraron y se quejaron. They said, "Is God with us?" ¿Está Dios con nosotros?, dijeron. Do we ever murmur and complain? ¿Nosotros alguna vez murmuramos y nos quejamos? We do. Sí, lo hacemos. And we need that changed. Y necesitamos que eso cambie.
I heard a testimony of a pastor. Escuché el testimonio de un pastor. They were ministering in India, Estaban ministrando en la India. and they're from the United States. They weren't used to India. Ellos son norteamericanos, no estaban acostumbrados a la India. And they were in like a Jeep, a bumpy ride. Iban en un jeep, en un camino lleno de hoyos y de túmulos. And it was a rough day. Fue un día muy difícil. And there was no water for them to be able to drink. No tenían agua para tomar. And the pastor gave the testimony Y el pastor dio como testimonio that he started complaining to the Lord that there was no water. que comenzaron a quejarse con el Señor de que no tenían agua. He wasn't saying, "Oh Lord, could you please supply water?" But he was complaining. Él no le estaba diciendo, Señor, por favor, ¿nos puedes dar agua? No, él comenzó a quejarse. And the Lord quickened the children of Israel to him. Y el Señor le recordó a los hijos de Israel. And he says, "Oh God, I'm complaining. Please forgive Y me." entonces se dio cuenta, le dijo, Señor, me estoy quejando, por favor, perdóname. It's very important that we don't become complainers. Es muy importante que no seamos de los que se quejan. We want to be those who are thankful. Queremos ser agradecidos. Thankfulness is a starting point. La gratitud es un comienzo. Let's say you are going through a terrible experience Supongamos que estamos pasando por una situación terrible and you don't know what to do. y no sabemos qué hacer. You're just trying to pick up the pieces. Y estamos ahí recogiendo los pedazos. What should I do? ¿Qué debo hacer? Well, the beginning of what we should do Bueno, el inicio de qué debo hacer is to give thanks. es dar las gracias. The scripture says, "In everything give thanks." La escritura nos dice que en todo debemos dar las gracias. And as we give thanks, Y cuando nosotros somos agradecidos, it shows our confidence in the Lord. eso muestra que confiamos en el Señor. It causes our heart to be soft and tender. Hace que nuestro corazón esté suave y tierno. Now, the children of Israel were examples for us. Ahora, los hijos de Israel fueron un ejemplo para nosotros. And they failed this test. Y ellos fracasaron en esta prueba. Remember how we shared, we'll be tested. ¿Recuerdan que ya dijimos que nosotros seremos probados? Right in Genesis, man was born to be tested. En Génesis lo vimos, que el hombre fue creado para ser probado. Well, we want to give thanks. Bueno, nosotros queremos ser agradecidos. Now, as we said, Moses struck the rock twice. Como ya dijimos, Moisés golpeó la roca 2 veces. And that's found in Numbers 20, 7 through 12. Y esto lo vamos a encontrar en Números 20 del 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. So Moses was to speak to the rock, Moisés debía hablarle a la roca, but Moses struck it twice. pero Moisés la golpeó 2 veces. And he couldn't go into the land Y por esto no pudo entrar a la tierra, because he broke a type. porque él rompió un tipo. That was very important to him, to the Lord. Y esto era algo muy importante para el Señor. Just as the type of the bride and bridegroom of Christ, Así como el tipo de la esposa y el novio, como que es Cristo, we shared how that type
A type for that is very important. Ya compartimos que un tipo de Cristo y su iglesia es muy importante también. And that's the covenant of marriage. Y este tipo es el pacto del matrimonio. Now, considering again in Exodus 17, Ahora, si observamos nuevamente Éxodo 17, the children of Israel complaining. el pueblo de Israel se estaba quejando. And they said, is God with us or not? Y preguntaron, ¿está Dios con nosotros o no? They wanted to go back to Egypt. Ellos querían regresarse a Egipto. Now, in Scripture, Egypt is a type. Ahora, en la escritura, Egipto también es un tipo. What is Egypt a type of? ¿De qué es tipo Egipto? The world. Del mundo. What does God say concerning the world? ¿Y qué dice Dios respecto al mundo? We should not love the world or the things of the No world. debemos amar al mundo ni a las cosas del mundo. You're making me get ahead of my notes. Me están haciendo adelantarme en mis notas. Love not the world, neither the things that are the world, because all that is of the world shall pass away. No debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, porque todo lo que está en esta tierra pasará. The Egypt speaks of the world system. Egipto nos habla del sistema del mundo. We want to be those who our hearts are set on the kingdom of God. Y nuestro corazón debe estar enfocado en el reino de Dios. In correctly understanding the scripture, Y al entender correctamente la escritura, we have to look at these examples. debemos observar estos ejemplos. And then we want them to be alive and working in our lives. Y tienen que estar obrando y vivos en nuestra vida. We have to apply them. Debemos aplicarlos. Love not the world, neither the things of the world. No améis el mundo ni las cosas del mundo, For all these things will pass away. porque todas estas cosas van a pasar. Let's consider another type, Veamos otro tipo. the tabernacle in the wilderness. El tabernáculo en el desierto. How many parts were there to the tabernacle in the wilderness? ¿Cuántas partes tenía el tabernáculo en el desierto? 3 parts. Sí. 3 partes. Okay, we have the outer court, Tenemos el atrio exterior, the holy place, el lugar santo and the holy of holies. y el lugar santísimo. And these are all types. Y todos estos son tipos. In the outer court, En el atrio exterior, the priest offered sacrifices. el sacerdote ofrecía sacrificios. They offered sacrifices for the people. Ofrecía sacrificios por el pueblo. And then also there was a laver También había un lavacro where they could wash. donde se podían lavar. So in the outer court we have the altar to offer sacrifices. En el atrio exterior tenemos el altar donde se ofrecían los sacrificios. This points of the Lord Jesus. Y esto nos señala al Señor Jesucristo. And then there was a laver to be where you could wash. Y luego estaba el lavacro o la fuente de bronce para lavarse. This is a type of the Lord Jesus. Y este es un tipo del Señor Jesucristo. We're saved and Jesus died once for our sins. Nosotros somos salvos porque Jesús murió una vez por nuestros pecados. But do we need to wash up? ¿Pero necesitamos lavarnos más veces? Yes, we do. Sí. When the Lord came to wash Peter's feet, Cuando el Señor se acercó para lavar los pies de Pedro, so we properly interpret that and it's a lesson for us. lo debemos interpretar apropiadamente para que sea una lección. And Peter says, Lord, you won't wash my feet. Y Pedro le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. And the Lord says, if I don't wash your feet, then you don't have any part of me. Pero el Señor le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte en mí. And then Peter said, wash all of me, my head, all of me then. Y entonces Pedro le dice, bueno, entonces lávame todo, la cabeza, las manos, todo. And Jesus says, no, you're already clean. I only need to wash your feet. Y Jesús le dijo, no, tú ya estás limpio, solo te tengo que lavar los pies. But not all of them was clean. Pero no todos estaban limpios. And that's referring to Judas. Y él se estaba refiriendo a Judas. Now, I've read that portion of Scripture. Ahora yo he leído ese pasaje. Years gone by. Han pasado los años. And I've had to say, Lord, what does that mean?
Y yo le he preguntado, Señor, ¿qué significa eso? There's what happened took place. There's the literal meaning of that scripture. Ahora, lo que sucedió en ese momento, sucedió. Esa es la interpretación literal. Jesus washed the feet of the disciples. Jesús le lavó los pies a los discípulos. But from that we can draw many spiritual principles. Pero de aquí nosotros podemos sacar muchos principios espirituales. Jesus said, just as I've washed your feet, you should wash others' feet. Y porque Jesús les dijo, así como yo les estoy lavando los pies a ustedes, ustedes deben lavarle los pies a otros. To correctly understand that, Y para entenderlo correctamente, we have to look at the customs of the day. debemos ver cuál era la costumbre en esa época. They walked on dusty roads. Ellos caminaban en caminos de tierra They wore sandals. y usaban sandalias. And it's just like someone coming to your house. Y si alguien entraba a tu casa, You say, would you like a glass of water? si alguien entra ahora a nuestra casa, nosotros le ofrecemos un vaso de agua. When you came in biblical times to someone's house, Pero en los tiempos bíblicos, cuando uno llegaba a la casa de alguien, the custom was to have water to wash your feet. la costumbre era traer agua, pero para lavarte los pies, Because your feet got dirty. porque tus pies estaban sucios. Well, we can spiritualize that. Y esto lo podemos ver espiritualmente. The literal fact is established, Se estableció ya el hecho natural, but the Lord has saved us and we're clean. pero el Señor ya nos salvó, por lo tanto estamos limpios. But we have found that perhaps I have found I'll be at work. Pero yo, por ejemplo, estoy en el trabajo And the other workers will be speaking about evil things. y mis compañeros están hablando de cosas malas. And sometimes I can leave and go somewhere else. Y a veces yo me puedo ir a otro lado, But sometimes I have to work right there and hear what's going on. pero a veces yo tengo que estar trabajando ahí con ellos y escucho todo lo que dicen. Now, I'm clean because the Lord saved me. Ahora yo estoy limpio porque el Señor me salvó. But because I'm around people that are sharing evil things, Pero debido a que estoy alrededor de personas que están compartiendo cosas malas, my feet need washed. mis pies necesitan ser lavados. I need to wash up in God's presence. Necesito lavarme en la presencia de Dios. Now, when I had to hear those things, did that take away my salvation? Ahora, haber tenido que escuchar esas cosas, ¿me quitó mi salvación? No. Por supuesto que no. That doesn't interpret Scripture correctly. Eso es interpretar mal la escritura. But I do need to wash up in His presence. Pero en su presencia yo necesito lavarme. It's amazing how the Word of God can cause us to wash up. Y es tremendo cómo la palabra de Dios hace que nos lavemos. So we have the outer court. Entonces tenemos el atrio exterior. So we see the sacrifices that were offered for a new Christian. Vemos ahí el altar de los sacrificios, el sacrificio que se ofrece por el que se convierte. And we see the place to wash up. Vemos que está el lugar para lavarse. And this speaks of a young new Christian in the Lord. Esto nos habla de un cristiano nuevo en el Señor. And a new Christian in the Lord is perfect. They've accepted the Lord. Un cristiano recién convertido es perfecto, acaba de aceptar al Señor. But we must always remember God wants us to go on to maturity. Pero siempre debemos tener en mente que Dios quiere que avancemos hacia la madurez. If someone has served the Lord for several years, Si alguien ha servido al Señor ya por muchos años, does that mean they're going on to maturity? ¿significa eso que automáticamente están avanzando a la madurez? Not always. No siempre. Someone could have been saved for a long time. Puede ser que alguien ya haya sido cristiano durante mucho tiempo. But if they don't embrace the Lord and run after the Lord, Pero si no se entregan completamente al Señor y corren en pos de Él, they won't mature. no van a madurar. We want to be those who mature in the Lord. Y nosotros queremos madurar en el Señor. John speaks of little children. Juan nos habla de niños pequeños. The outer court was a place for little children in the Lord. El atrio exterior es un lugar para los niños pequeños en el Señor. Jesus spoke of those who bring forth 30-fold. Jesús habló de aquellos que dan fruto al
30 por 1. So we see the number 3 over and over again. Y vemos el número 3 una y otra vez. 3 divisions in the tabernacle, 3 divisiones en el tabernáculo, 3 divisions in the believer, 3 divisiones en el creyente, those who bring forth 30-fold, 60-fold, and 100-fold. los que dan al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. And then John spoke of children in the Lord, Y luego Juan habló de los niños en el Señor, los hijos, young men in the Lord, los jóvenes and then fathers in the Lord. y los padres en el Señor. Next, after the outer court, Luego, después del atrio exterior, is the holy place. está el lugar santo. And this speaks of those that bring forth 60-fold. Y aquí vemos a los que dan al 60 por 1. It speaks of young men in the Lord. Nos habla de los jóvenes en el Señor. And that's a wonderful thing. Y es maravilloso estar allí. But do we want to stop there? Pero ¿queremos detenernos allí? No, we want to go on. No, queremos avanzar. What was some of the furniture that was found in the holy place? ¿Cuáles eran los muebles que estaban en el lugar santo? The candlestick. El candelebro. Now, what else? The candlestick. ¿Qué más? Table with the La bread. mesa con los panes de la proposición. ¿Y qué más? And uno más. Altar of incense. El altar del incienso. Now, let's take a look at these. These are types. Ahora, estos también son tipos. And when we look at Scripture, we have to realize in the tabernacle was the lamp, Y al ver la escritura vemos que ahí en el tabernáculo, en el lugar santo, estaba el candelero, along with the table of showbread and the altar of incense. junto con los panes de la proposición y el altar del incienso. We literally believe and know they were there. Literalmente sabemos que estaban allí, But out of that, we make spiritual applications. pero ahora le vamos a dar la aplicación espiritual. What does the golden lampstand speak to us of? ¿De qué nos habla el candelabro de oro? The presence of the Holy Spirit, the 7 spirits of the Lord. La presencia del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Jehová. What else does the golden lampstand speak ¿De of? qué más nos habla el candelebro? What made there's curtains all around the holy place. Ahora, estamos en el lugar santo y aquí ya está encerrado. Hay cortinas alrededor y hay techo arriba. Without the lamp, it would have been dark. Sin el candelero estaría oscuro. Who is the light of the world? ¿Quién es la luz del mundo? Jesus is the light of the Jesucristo world. es la luz del mundo. So the golden lampstand speaks of the 7 spirits of the Lord. Así que el candelero de oro nos habla de los 7 espíritus del Señor It speaks of the Lord Jesus being the light of the world. y nos habla de Jesús como la luz del mundo. It speaks of the word of the Lord. Y nos habla de la palabra de Dios. Thy word is a light unto my path and a lamp unto my feet. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. So we want to study the word of God, look at the word of God, Así que tenemos que estudiar la palabra de Dios, ver la palabra de Dios and find these hidden truths. y encontrar estas verdades escondidas. Also, as you said, there was the table of showbread. Como ya dijeron, también estaba la mesa de los panes de la proposición. What does that represent? What is that a type of? ¿Y estos son tipo de qué? I would have to study that. Esa sí la voy a estudiar. Las 12 tribus de Israel. There's truths that we have yet to learn. Hay verdades que todavía debemos aprender. I've always considered that Jesus is the bread of heaven. También considero que Jesús es el pan del cielo. And this is a perfect example Y este es un ejemplo perfecto that there's many truths through one item. de que hay muchas verdades en un objeto, en una cosa. I don't remember how many loaves were there. No recuerdo cuántos panes había.
Ah. Lo que pasa es que acabamos de estudiar Levítico y entonces sabemos que eran 12 panes, ¿verdad? Muy bien. The altar of incense. El altar del incienso. Now that can represent multiple things. Ahora, el altar puede representar muchas cosas. What is something that it can represent? Una de las cosas que puede representar es Prayer, the prayers of the saints. las oraciones de los santos. Now, if you wanted to teach on prayer, Ahora, si tú quieres enseñar acerca de la oración, you could use this portion of Scripture puedes usar esta porción de la Escritura, describing how our prayer ascends up to God. describiendo cómo la oración es un incienso que se eleva al Señor. But also you could search out other portions of Scripture Pero también podríamos buscar otras porciones de la Escritura that speaks concerning prayer. que nos hablan de la oración. That's studying the Word of God. Y eso es estudiar la palabra. If you wanted to teach on prayer, Si tú quieres enseñar acerca de la oración, perhaps you'd go to the book of Luke. entonces podrías ir también al libro de Lucas, Luke is constantly mentioning Jesus praying. porque Lucas menciona varias veces que Jesús estaba orando. What is the next division of the tabernacle? ¿Cuál es la siguiente división del tabernáculo? The Holy of Holies. El lugar santísimo. And what does this speak of? ¿Y de qué nos habla el lugar santísimo? The presence of the Lord. La presencia del Señor. And it's also a type of things. Y también es tipo de otras cosas. It's a type of 100-fold Christians. Es un tipo del cristiano que da al 100 por 1. It's the type of fathers in the Lord. Es un tipo de los padres en el Señor. It's an experience that the Lord wants us to enter into. Y es una experiencia que el Señor quiere que tengamos. And we never can have the view Y nunca podemos tener la visión that this is for other people, but not for me. de que el lugar santísimo es para otros y no para mí. It's easy for me to believe that God wants all of you to enter into the Holy of Holies. Es fácil decir, ay, bueno, sí, Dios quiere que todos entren al lugar santísimo. But then I look at my life Pero entonces yo veo mi vida and I say, oh Lord, is it possible? y entonces le digo, ay, Señor, ¿será que es posible? But we have to have that press towards a high calling in the Lord. Pero nosotros debemos presionar y avanzar a ese supremo llamamiento en Dios. Believing that with God's grace it is possible. Creyendo que con la gracia de Dios sí es posible estar allí. What all was in the Holy of Holies? ¿Qué más estaba allí en el lugar santísimo? The Ark of the Covenant. El arca del pacto. Before we speak on that, what else was in there? Y antes de hablar del arca, ¿qué más había en ese lugar? That was in the ark, but what is something that was outside the ark? Ok, la vara de Aarón estaba metida dentro del arca, pero ¿qué más había en ese lugar que no estaba adentro del arca? Cherubims. The cherubims. Yes. Yes, the Perdón, no sé cómo se dice en inglés. Yes. the cherubims that guarded the presence of the Lord. Los querubines, el propiciatorio. It speaks to us of just how holy the Lord's presence is. Nos habla de la presencia santa de Dios. Who went into the Holy of Holies once a year? ¿Quién entraba al lugar santísimo una vez al año? The high priest went in. El sumo sacerdote entraba. And they had salvation for all of Israel because they went into the Holy of Holies. Y ellos tenían salvación para todo el pueblo de Israel porque ellos entraban al lugar santísimo. Now that is a type. Ahora, ese es un tipo también. Who brought salvation for all of Israel? ¿Quién trajo la salvación para todo Israel? The Lord Jesus. El Señor Jesucristo. And he made the way possible
into the Holy of Holies Y for Él us. abrió el camino para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo. And we realize because of the cherubims that guarded the presence of the Lord, Y nos damos cuenta debido a esos querubines que estaban cuidando la presencia de Dios, that there's holiness required to go into the presence of the Lord. que se requiere santidad para poder entrar a la presencia del Señor. So once a year the priest went in. Eh, Once a year the priest went in. Una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo. That also speaks of Jesus being the salvation for us. Y nos habla de Jesús, que es nuestra salvación. But there's something else we can see. Pero hay algo más que podemos ver. As we come into the presence of the Lord, Cuando entramos a la presencia del Señor, then we can have answers and salvation for others. podemos tener respuestas y salvación para otros. I remember Pastor Tucker making a statement, Yo recuerdo que el pastor Tucker dijo algo. and I didn't understand what he said. I didn't understand what he said. Y yo no entendí lo que él había dicho. But as time went on, I began to Y understand. conforme pasó el tiempo, lo comencé a entender. He was sharing concerning counseling other people. Él estaba compartiendo acerca de cómo aconsejar a otros. And he said to me, unless God gives understanding, Y me dijo, si el Señor no te da entendimiento, he says, I don't have anything to give to other people. entonces uno no tiene nada que darle a otras personas. And I didn't understand that. Y yo no lo entendí. I just says, well, give them good advice, just counsel them. Y entonces yo le dije, bueno, pues se le puede dar un buen consejo. And he was sharing that how just his opinion isn't good enough. Y él nos decía que su opinión no es suficiente. But we have to get the mind of the Lord. Lo que tenemos que transmitir es lo que el Señor piensa. And that comes from being in the presence of the Lord. Y esto lo obtenemos cuando estamos en la presencia del Señor. The Lord is our answer. El Señor es nuestra respuesta. Amen. Amén. So what else was in the Holy of Holies that we've mentioned? Así que, ¿qué más estaba en el lugar santísimo además de lo que ya mencionamos? The Ark of the Covenant, El arca del pacto, the law, the golden pot of manna, and Aaron's rod. las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná escondido. So we have the law in the Ark of the Covenant, Tenemos la ley en el arca del pacto. but what was above that on the Ark of the Covenant? Pero ¿qué cubría la ley ahí en el arca del pacto? The mercy seat. El propiciatorio o el asiento de la misericordia. And that speaks how the mercy of the Lord is greater than the law of the Lord. Y esto nos muestra que la misericordia de Dios está encima de la ley del Señor. When God revealed himself to Moses, Cuando el Señor se reveló a Moisés, one of the first attributes uno de los primeros atributos is he shared how he was merciful. que le mostró es que Él era misericordioso. What a mighty God we serve. Servimos a un Dios poderoso. Amen. Amén. Let's look at John 2:12 through 14. 1 John 2:12 through 14. Leamos Primera de Juan 2 del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
This speaks of little children, young men, and fathers in the Lord. Esto nos habla de hijitos pequeños, jóvenes y padres en el Señor. And we tie that into the three divisions of the tabernacle. Y esto lo podemos poner en las tres divisiones del tabernáculo. And we want to have that press in our life. Y nosotros debemos tener ese deseo de avanzar en nuestra vida. So we grow and mature in the Lord. Para crecer y madurar en Dios. Philippians 3, Filipenses 3, verses 13 through 14. del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. We want to continue to press. Debemos continuar presionando. Amen. We also want to be 100-fold Christians. También queremos ser cristianos al 100%. For your notes, Matthew 13:8. Y para sus notas, apunten Mateo 13, 8. When we bake something or cook something, Cuando cocinamos algo, it takes many ingredients. normalmente usamos varios ingredientes. And to be fathers in the Lord, Y para ser padres en el Señor, to be 100-fold Christians, para ser cristianos al 100%, it takes many ingredients, se requiere también muchos ingredientes. but usually in a recipe, Pero usualmente en una receta there's a main ingredient. hay un ingrediente principal. All of them are required, Se necesitan todos los ingredientes. and if you leave any of them out, the thing will be lacking. Y si nosotros olvidamos poner alguno, pues le va a faltar sabor. But there's a main ingredient. Pero siempre hay un ingrediente principal. And likewise, in becoming all that the Lord wants us to be, Y de la misma manera, para convertirnos y llegar a ser todo lo que el Señor quiere que seamos, a main ingredient is the Word of God. el ingrediente principal es la palabra de Dios. Psalm 119, verse 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. So, what do we do with the Word of God? ¿Qué hacemos entonces con la palabra de Dios? We want to hide it in our heart. La queremos esconder en nuestro corazón. Amen. Amén. Let's take a quick break. A ver, It's- tomémonos un would you stand up pequeño real quick recesito chiquitito, parémonos y estirémonos un poquito. and just stretch? It's. I'll just shut up. Bueno, podemos sentarnos, hermanos. Psalm 119, verse 33. Veamos ahora el Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. We just don't want to start well. No queremos solamente comenzar bien, We want to finish well. queremos terminar bien. It's the desire of every Christian that's running after the Lord El deseo de todos los cristianos que van en pos del Señor, to hear the Lord say, escuchar las palabras. "Well done, thou good and faithful servant." Bien hecho, siervo bueno y fiel. This isn't something that's just a stamp for every Christian, Ahora, esto no es algo que es simplemente un sello en todos los cristianos. but we want to enter into the joy of the Lord Nosotros queremos entrar al gozo del Señor and have Him say, "Good job." y que Él nos diga, bien hecho, The Lord has invested so much in us. porque el Señor ha invertido tanto en nosotros. According to Scripture, De acuerdo a la Escritura, is He looking for a return?
Él está buscando una ganancia, algo de vuelta. He is. ¿Sí o no? He's looking for us to have a fruitful life. Él quiere, espera de nosotros que tengamos una vida fructífera. One of the principles of Scripture Uno de los principios en la Escritura is that God is building a kingdom. es que Dios está construyendo un reino. And it's not my kingdom, it's not your kingdom, Y no es mi reino ni el tuyo, it's the kingdom of God. es el reino de Dios. And the Scripture says to seek first the kingdom of God. Y la Escritura nos manda a buscar primero el reino de Dios. And we must have a vision of becoming continually more profitable in the kingdom of God. Y nuestra visión debe ser que continuamente seamos cada vez más productivos en el reino de Dios. We must have a vision of seeing Christ multiplied in our life. Debemos tener la visión de que Cristo se multiplique cada vez más en nuestra vida. God takes our life, Dios toma nuestra vida, He works in our lives trabaja en ella, so He can be happy to multiply us. y Él lo que quiere es multiplicarnos. When we're first serving the Lord, Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, there's things in our lives that He doesn't want to multiply. hay cosas en nuestra vida que Él no quiere que se multipliquen. But as we're changed by Him and His Word, Pero conforme su palabra nos cambia, He wants to multiply Él us. quiere multiplicarnos. We see this in type form and throughout Scriptures. Y esto lo vemos en varios tipos en la Escritura. In Isaiah 6, En Isaías 6, we have Isaiah meeting with God in a special way. vemos que Isaías se encuentra con el Señor en una forma muy especial. Isaiah was a mighty man of God. Isaías ya era un hombre poderoso en Dios. But when the manifest presence of God came in, Pero cuando entró la presencia manifiesta de Dios, he said, "Woe is me, I'm undone. él dijo, ay de mí, soy muerto, I'm unclean." porque soy impuro. And then coals were taken from off the altar Y entonces del altar el querubín tomó unas brasas. because Isaiah said, "I am a man of unclean lips." Porque Isaías dijo, soy hombre de labios inmundos. God was revealing something. Dios le estaba mostrando algo acerca de él. And the coals were put upon his lips. Y esos carbones encendidos fueron puestos en sus labios. And Isaiah's sin was purged. Y el pecado de Isaías fue purgado, limpiado. Then the Lord spoke Entonces el Señor le habló that he was to minister to others. que él debía ir a ministrar a otros. And there'll be seasons of this in our life. Y en nuestra vida vamos a tener estas temporadas. Before God will use us in a new way, Antes de que Dios nos pueda usar en una forma nueva, that He'll deal with our lives in a new way. antes Él va a tener que tratar en nuestra vida en una forma nueva. I believe this is the 6th time that we've come to Central America. Yo creo que esta es la sexta vez que venimos a Centroamérica. And something happens similar every time before we come. Y cada vez que venimos sucede algo muy parecido. God is dealing with new things in my life. Dios comienza a tratar con cosas nuevas en mi vida. And I'll find God dealing with me, Y me doy cuenta que Dios está tratando conmigo. and I'll say, "Am I really going to go to Central Y America? entonces yo le digo, ¿de veras voy a ir a Centroamérica? Will the Lord really allow it?" ¿Será que el Señor me va a dejar ir en estas circunstancias? And again, the Lord brings a new humility. Y una y otra vez Él permite, Él me da una nueva humildad. And that's the only way He can use us. Porque es la única forma que puede usarnos. If we want to be used by the Lord, Si queremos que Dios nos use, we have to allow Him to work. debemos permitirle que trabaje en nuestra vida. So there's types in Scripture. Así que tenemos estos tipos en la Escritura. Isaiah is a type for us. Isaías es un tipo para nosotros, How the Lord wants to work in our lives so He can use us. de cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida para poder usarnos. Let's consider Jesus feeding the multitudes. Ahora pensemos en la vez que Jesús alimentó a las multitudes. Matthew 14, verse 19. Mateo 14:19.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Has Jesus called you to feed others? ¿Te ha llamado Jesús para que alimentes a otros? Has Jesus called you to feed the multitudes? ¿Te ha llamado Jesús a alimentar a las multitudes? Yes, yes, he has. Sí, sí lo ha hecho. He's called us to feed our neighbor next door. Nos ha llamado a alimentar al vecino que tenemos al lado, He's called us to feed people at the workplace, alimentar a los que trabajan con nosotros, at the market, at school, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al colegio, in our family, en nuestra familia and then even larger. y aún más, To feed them, to spiritually give them the things of God. alimentarlos, o sea, darles lo espiritual de Dios. What did Jesus do before he fed the multitudes? ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de alimentar a la multitud? To sit down in order. Sí, los sentaron en orden. What else? ¿Qué más? He prayed. Oró, He blessed. bendijo los panes And then he broke the bread. y luego partió el pan. Is that a type in any way? ¿Será eso un tipo también? Do you think God wants to do that in our lives? ¿Creen ustedes que Dios quiere hacer eso en nuestra vida? Are there going to have to be breakings in our lives? ¿Va a tener que el Señor partir cosas en nuestra vida, romperlas, So we can feed the multitudes? para que podamos alimentar a la multitud? Yes, there is. Sí, lo va a tener que hacer. And we need to accept this truth, Y debemos aceptar esta verdad, because breakings will come. porque van a venir quebrantos. But if you're prepared for something, Pero si tú ya estás preparado, it makes it a lot easier. va a ser más fácil. Where I live, there's a lot of snow. Donde yo vivo hay mucha nieve. And I realize some of you may not even know what snow Y is. yo creo que algunos de ustedes no saben lo que es tener nieve. But if we get a foot or 2 of snow, Pero si cae un pie o 2 de nieve, I have to go out and shovel and get ready to go to work. yo antes de ir a trabajar tengo que salir con mi pala a quitar la nieve. I have to get up very early. Me tengo que levantar muy temprano. So at night, I'll listen to the weatherman, Así que en la noche yo escucho al que da el pronóstico del tiempo and see if it's going to snow or not. para ver si va a nevar o no. And if it is, I get ready for it. Y si sí va a nevar, yo me preparo, And it makes it so much easier. porque así es mucho más fácil para mí. If you know that breakings are going to come, Ahora, si tú sabes que va a venir quebrantos, que se va a haber una partición, que se va a partir algo en ti, because God wants to use you to feed others. porque Dios quiere usarte para alimentar a otros. When they come, Cuando vengan estos tiempos, you can say, I knew that was going to happen. tú vas a poder decir, yo sabía que esto iba a pasar, It's part of the plan of God. porque es parte del plan de Dios. I've been expecting it. Lo he estado esperando. And then we don't fall and murmur and complain. Y entonces así nos ahorramos el caernos y ponernos a murmurar y ponernos a quejarnos. We need to have the goods for others. Necesitamos tener alimento para otros. From time to time, we'll have a church dinner at our church. De vez en cuando nosotros en nuestra iglesia hacemos una cena And my wife has worked in the kitchen preparing things for others. y entonces mi esposa se mete a la cocina a cocinar para los demás. And she, most of the time, will come to me Y la mayor parte de las veces viene conmigo and say, I hope we have enough food for everyone. y me dice, ay, ojalá que tengamos comida suficiente para todos. And usually there's a lot of food left over, Y normalmente sobra un montón de comida. but that's a concern of hers. Pero esa es siempre la preocupación de ella.
that there's enough food for everyone. ¿Será que va a alcanzar para todos? Que haya comida para todos. And just as Jesus fed the multitudes, Y así como Jesús alimentó a la multitud, we know that happened. sabemos que eso sucedió, But we learn lessons from it. pero aprendemos lecciones de allí. He wants to use us. Él quiere usarnos. This is why we must allow God to work in our lives. Por eso debemos permitirle a Dios trabajar en nuestra vida. We want to understand the ways and the words of God. Necesitamos entender los caminos y las palabras de Dios. So our prayer is the same as the psalmist. Así que nuestra oración es la misma del salmista. Psalm 119, verse 27. En el Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Amen. Now, we're speaking of types, Seguimos hablando de los tipos and someone mentioned Joseph. y alguien mencionó a José. Let's look at Joseph being a type of Christ. Veamos cómo José fue un tipo de Cristo. Joseph was sold by his brethren. Sus hermanos lo vendieron a José. Is that true of the Christ? ¿Fue así con Cristo? See. Sí. Joseph was falsely accused. A José lo acusaron falsamente. Was the Christ falsely accused? ¿Fue Cristo acusado falsamente? Joseph had done nothing wrong. José no había hecho nada malo. Christ had done nothing wrong. Cristo no había hecho nada malo. Joseph was put into prison. A José lo pusieron en la cárcel Christ went into the depths of the earth. y Cristo bajó a lo profundo de la tierra. Quickly, Joseph was brought out of the prison. Y a José de un día para otro lo sacaron de la prisión Christ rose up from the dead. y Cristo se levantó de los muertos. Joseph was made ruler over all the land. José fue puesto como gobernador de toda la tierra. Only one was over Joseph, Solo había una persona con más autoridad que José, the king. el faraón, el rey. Christ is made the Lord of all. Y Cristo es el rey de todo. Is there anyone over Christ? ¿Hay alguien que esté por encima de Cristo? The Father. El Padre, A perfect example. un perfecto ejemplo. Joseph's purpose El propósito de José was to save much people alive. fue salvar a muchas personas, mantener a muchas personas vivas. The purpose of Christ is to save much people alive. Y el propósito de Cristo es salvar a muchos, mantener vivos a muchos. And he wants to pass that on to us. Y Él quiere entregarnos eso a nosotros. As we finish with our closing thoughts, Y al ya terminar y comenzar a concluir, we want to give ourselves to the Word of God. debemos entregarnos a la palabra de Dios. We want to rightly divide the Word of truth. Debemos usar bien la palabra de verdad. We want to know the Word of God Debemos conocer la palabra de Dios so we can share it with others. para poder compartirla con otros, So our lives para que nuestra vida can save much people alive. pueda mantener a muchas personas vivas y salvas. Amen. Amén. Let's pray. Oremos, hermanos. Father, thank you so much for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We love your word. Amamos tu palabra. May it work in our lives in special ways. Señor, que tu palabra obre en nuestra vida en una forma especial. The goal is to become more like you. Porque nuestra meta es que seamos más como tú. Lord, we want to bless others with your word. Señor, queremos bendecir a otros con tu palabra. Please make your word very real to us. Por favor, permite que tu palabra sea real en nosotros. Lord, I ask for a specific blessing upon each one. Señor, yo te pido que derrames una bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. As they study your word, Conforme estudiemos tu palabra, as they seek to know you, conforme busquemos tu presencia, Lord, may they grow in the grace and knowledge of Señor, God. que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. May each one of us bring great delight to you. Que
todos nosotros seamos agradables delante de ti. Lord, bless us like only you can. Bendícenos como solo tú puedes hacerlo, Señor. Amen. Amén. Amen. Amén. The Lord bless you. Que el Señor los bendiga, hermanos.